Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta mañana. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar parada en este altar tan hermoso, donde se siente su presencia, y a mis pastores Black les agradezco por este momento que han permitido de que yo pueda compartir la palabra del Señor en este lugar. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar teniendo una prédica que lleva por título El poder de la oración. Gloria a Dios. El propósito de este mensaje es motivar al pueblo de Dios para que le busquen en oración, para que crean que todo lo que piden en oración ustedes lo van a recibir. Es de grande bendición poder ser portadores de la palabra del Señor y llevar esa palabra a cada persona que está atenta a escucharle, porque no somos nosotros como hombres o mujeres, sino la palabra de Dios la que viene a hacer efecto en la vida de cada ser humano. Gloria a Dios. Voy a pedirles que abran la palabra en el libro de San Mateo, en el capítulo 21 y versículo 22. Gloria a Dios. Santo es el Señor, alábele porque Él vive y está en este lugar. Él vino antes que nosotros viniéramos a este lugar para darnos la bienvenida. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oración, petición, súplica y ruego. Es un diálogo del hombre con Dios, es un acto de adoración y comunicación, e incluye la presentación de nuestros deseos ante Dios. En el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Señor Jesús, en esta preciosa mañana yo me presento ante ti, Padre Santo, poniéndome en tus manos, Señor, para que seas tú el que hable, Señor, de la gloria a cada uno por nombre, Señor, de los cielos. Te pido, Señor, de la gloria, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones y ahí se haga rema, Señor, de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice ahí en San Mateo 21, 22, que todo lo que pidiéremos en oración creyendo, nosotros lo vamos a recibir. La palabra es fiel. La palabra es viva, es eficaz y penetrante más que espada de dos filos, que entra aún en los tuétanos, que discierne los pensamientos del corazón, que entra hasta partir el alma. Muchas veces la palabra del Señor no se hace efecto en la vida de los cristianos porque no creemos que tenga ese poder sobre el ser humano. Cuando el Señor dijo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo íbamos a recibir, era porque Él iba a estar con nosotros cuando creyéramos en su palabra. La palabra nos llena, la palabra nos transforma, la palabra nos salva, la palabra nos purifica, nos santifica. Pero a veces no lo creemos. Lamentablemente somos oidores, como dice su palabra, olvidadizos. Somos gente que no creemos en el poder que tiene esa palabra sobre todo ser humano. Ahí en Ezequiel, en el capítulo 9 y versículo 4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Miramos los tiempos, cómo hay tanta abominación, cuánto el hombre no tiene amor por su prójimo, cómo se destruye un ser humano con el otro. Pero el Señor le dijo a estos ángeles que venían a traer una destrucción para esa nación: ve y ponles una señal en la frente a aquellos que gimen, a aquellos que claman por todas las abominaciones de esa nación. Los ángeles llegaron y pusieron aquel sello en cada intercesor, y a ellos no les sucedió nada. Se afligieron, se entristecieron al ver todo lo que sucedía, pero estaban clamando. Así nos pasa a nosotros cuando estamos pasando una dura batalla. Lloramos, gemimos, pero ahí está el poder del Espíritu Santo cubriéndonos y estamos morando bajo la sombra del Altísimo. Estamos bajo sus alas, cubiertos. Y el día que pasa esa tormenta, ahí está una bandera de victoria para todos aquellos que clamamos al Espíritu Santo y declaramos que esa batalla va a ser nuestra, que vamos a obtener la victoria, pero la vamos a obtener a través de gemir, a través de orar, cosa que la iglesia cristiana ha dejado de hacer. Yo me recuerdo cuando venía la intercesión aquí con nuestros pastores, y yo me gozaba en esa intercesión, pero hubo un tiempo cuando ya no pude venir porque tenía que cuidar a mis 3 nietos para ayudarles a mis hijos. Venía solo con Rubí. Luego dije yo no voy a dejar de orar. Yo voy a empezar a orar en mi casa y yo me voy a unir con ellos en oración. Y hace aproximadamente 6 años empecé a orar sola los días miércoles en mi casa. Yo no he estado aquí en cuerpo presente, pero he estado en espíritu unidos con los que vienen a interceder. Luego el Señor un día me dijo, parada en aquel lugar: es tiempo que le pongas un nombre a la intercesión. Yo me recordé de un nombre que el Señor nos había dado con la pastora en la otra iglesia donde estuve anteriormente. Y dije, este nombre nunca se le puso al grupo de intercesión, solo se dijo que el Señor lo había dado. Y pensé en el nombre y el Señor me dijo, no, ese no era para aquí, ese era para allá. Entonces le dije, Señor, entonces ¿qué nombre vamos a ponerle a ese grupo de intercesión? Y el grupo era solo yo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo que estaban conmigo. Y el Señor me dijo, le vas a poner tal nombre. Y fui y le puse ese nombre. Y ahí estaba yo los miércoles clamando. Empecé a poner nombres de pastores, nombres de familia, nombres de amigos, nombres de hermanos en ese cartel. Y se me pasaba el tiempo y oraba y oraba. Y fluía la oración. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos al Señor, Él nos respalda, Él nos ayuda. Y Él está delante de nosotros. Él nos está cubriendo. Llegó el tiempo, pasaron más o menos 3 años en los que yo oraba todos los miércoles, sola, pero no dejaba de clamar. En eso empezó a llegar mi sobrina, luego se añadió mi esposo. De ahí empezaron a llegar otras hermanitas que Dios las iba llevando y ya había más gente en el grupo de intercesión. El Señor me dijo, le vas a poner guerreros de Dios. ¿Y por qué no guerreras? Dije yo, ¿verdad? Pero me dijo el Señor, van a venir también varones. Y se va a llamar guerreros de Dios. Y el grupo de intercesión se llama Guerreros de Dios. Y como el Señor lo ha dicho,
Hoy llegan varones, han llegado pastores que no conocemos, solo que por los testimonios de los milagros que el Señor ha hecho, se ha ido corriendo la fama del grupo de intercesión, y toda gloria y toda honra son para el Señor. Porque no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se complace con que un grupo esté clamando. Han venido luchas, han venido pruebas, pero aún en las luchas y en las pruebas, dice un canto, la iglesia sigue caminando. Ahí estamos en victoria. Ahí donde dice que el Señor nos va a poner un sello en nuestra frente. ¿Para qué es eso? Para que el diablo vea que usted es propiedad de Cristo y que no haga lo que él piensa hacer con su vida. Ahí en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces decimos cuáles son las cosas grandes, cuáles son las cosas ocultas de las que el Señor nos habla en Jeremías 33:3. Nunca las vemos porque no buscamos, no clamamos como dice ahí. Pero nosotros hemos visto cosas grandes, gente sanar de cáncer, gente sanar de SIDA, gente que la han tenido desahuciada por una enfermedad. Y llegan y nos dicen: estoy sano. Porque el que tiene la primera y la única palabra se llama Jesucristo. El que vino a padecer por todas sus enfermedades, cargó con todos sus dolores, cargó con el castigo de nuestra paz. Fue el Señor en la cruz del Calvario y por su llaga, dice, nosotros hemos sido curados. En Colosenses 2:14 le dice que todos los decretos que le han sido dados contrarios, cuando le han decretado una enfermedad de muerte, si usted viene y se rinde ante el Señor y clama, gime ante el Señor le va a dar la victoria y va a alejar todo espíritu de muerte. Y canceló en esa cruz esos decretos que el hombre le da. A través de esos decretos llega depresión, llega tristeza, llega angustia, llega soledad. Se le va el hambre, se le va el sueño. ¿Cuántas cosas le roba el angustiador? Pero si usted se rinde ante Dios, el Señor le da la victoria. El Señor puede sacarle adelante y aumentarle años de vida, así como lo hizo con el rey Ezequías, que le dijo a Isaías: ve y dile a Ezequías que esta noche va a morir. Ezequías lloró, oró y le pidió al Señor misericordia, y el Señor le escuchó. Y no había salido todavía el profeta Isaías del palacio cuando le dice: regresa y dile a mi siervo Ezequías que yo le aumento 15 años de vida. Esas son las cosas grandes, esas son las cosas ocultas que nosotros no conocemos por falta de búsqueda. Hay gente que me ha dicho a mí: es que la oración es muy aburrida, es que yo no puedo orar. Empiece con 2 minutos, dedíquele 2 minutos. Mañana va a tener la necesidad de hacerlo 4. Y cuando sienta, usted va a pasar horas y no va a sentir el tiempo metido en los ríos del Espíritu de Dios, sumergiéndose bajo aquella presencia maravillosa de la cual no quiere salir uno ahí quebrantado, porque está la presencia del Señor de nuestro lado. Miramos cómo Dios aumenta años de vida. Dios da solución a los problemas. Ahí en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare de mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Son promesas del Señor, pero tenemos que humillarnos. A veces estamos en la iglesia y ni adentro de la iglesia nos queremos. A veces estamos afuera y no queremos ni a los de la iglesia, mucho menos vamos a querer al del mundo. El Señor nos ha dicho que no amemos las cosas del mundo, que no dejemos entrar el mundo en nuestro corazón y mucho menos en la iglesia. Y muchas veces el enemigo entra porque le decimos bienvenido, que entre para que nuestra carne se sienta bien. Pero el espíritu se contrista porque se ha alejado el Espíritu de Dios. Porque donde está, dice, el diablo no puede estar el pueblo de Dios. Pueblo de Dios a través de la oración conoce los espíritus si son de Dios. Muchas veces se dice, es que le fueron a contar algo al pastor. Alguien le chismoseó. No. Es el Espíritu de Dios el que hace conocer el estado de sus ovejas. A través de la oración del siervo, a través de la oración de la sierva. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos va a enseñar cosas grandes. El día de anoche estábamos con los hermanos reunidos porque hace 4 meses el Señor empezó a poner la oración de noche en la casa y llegan otros hermanos. Y el Señor ha estado dando visiones, ha estado levantando a algunos hermanos que llegan. Yo les he dicho, esto no es para dividir iglesias, esto no es para robarnos ovejas. Aquí viene a orar el que tenga necesidad, el que quiera buscar de Dios, el que quiera aprender a interceder y vaya a su iglesia con su pastor. El Señor mostraba a una hermana que ahí estaba un hermano que había querido atentar contra su vida y solo él lo sabía. Esas son las cosas ocultas que el Señor demuestra a través de la oración. Oramos, echamos fuera todo espíritu de muerte, toda desesperación, toda angustia del hermano y después él mismo dijo, sí, yo sentía el deseo de matarme por todos los problemas que me están pasando. Y tiene 4 meses de estar llegando a orar, pero el diablo no respeta. Pero Dios muestra en su misericordia cuando nos tiene que defender, cuando va a levantar bandera a favor de nosotros, pero todo es en oración. La oración tiene un gran poder en el cristiano, que si todos nos sometiéramos, aquí no caberíamos ya. A veces hay que rogar para que se llegue a orar. A veces tenemos una necesidad, pero ni siquiera oramos por nuestra necesidad. Queremos ir y llevar las cargas a otra persona. Y el Señor escucha la oración que hacen sus hijos, pero no queremos pelear esas batallas. No queremos buscar del Espíritu Santo donde vamos a encontrar esa agua viva que va a llenar nuestro ser. La palabra de Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y crearon para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Somos como aquellos canastos que queremos llenar de agua, pero no se llenan porque hay espacios, hay vacíos. Hay lugar donde se va y no fluye el poder de Dios por nuestras actuaciones, porque no hemos tenido un cambio, porque creemos que con sentarnos en una iglesia ahí llega todo y eso es salvación. No, hermanos, la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura. El Señor nos va a venir a cambiar, el Señor nos va a transformar. El Señor va a llenar nuestros corazones de gozo y cuando usted empiece a sentir ese sabor de la oración, usted va a tener más deseos de meterse. Usted va a saber
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades que se mueven en las regiones celestes. No aborrezca a su hermano, porque no es su hermano el que le está haciendo las cosas. Son espíritus diabólicos que entran porque uno se lo permite y no dejan que nosotros demos un buen testimonio. Si usted quiere orar, le da sueño. Si quiere leer la palabra, le da sueño. Porque al diablo no le conviene que usted conozca las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Miramos ahí a Abraham. Cuando a Abraham le dijeron que iban a ir a destruir Sodoma, empezó a interceder por Lot. Y le dijo: Señor, si hubieran 50, ¿será que tú los vas a destruir allá en Sodoma? Y no habían 50 justos. Si hubieran, Señor, tal vez 40. Y baja y no había nadie que fuera justo. Hasta que el Señor le permite que vaya y le avisen a Lot, porque él clamaba por su sobrino Lot. Y llega y lo saca de aquel lugar, a él y a su familia. Y el que ha leído ahí en Génesis, en el capítulo 18, ahí se va a dar cuenta usted de que la mujer tenía puesta la mirada en las cosas materiales y se quedó a medio camino. Que no nos quedemos nosotros, hermanos, a medio camino. O que no nos gocemos solo diciendo: ya tengo 5, tengo 15, tengo 40 años de ser cristiano, pero nunca he dado frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestros frutos sean dignos de arrepentimiento y llenos de la gloria de Dios, para que podamos interceder por aquella nación, por esta nación. Estamos clamando por las naciones del mundo. Estamos clamando por Los Ángeles porque está temblando mucho. Mientras muchas veces, siendo cristianos, solo decimos pobrecitos y no pasamos de esa palabra. Miramos cómo allí en Esther 4, Esther intercede por el pueblo. Habían mandado un decreto donde iban a matar a todos los judíos. Y Esther entra ante el rey. Nadie se podía presentar ante el rey si no tenía permiso. Pero ella entró. Pero antes de eso, ella mandó a decirle a Mardoqueo que le dijera a todos los judíos que se pudieran en 3 días de ayuno y oración. Y cuando ella entró, dice, el rey le extendió su cetro en señal de que pasara. Y halló gracia ante él. Y fue una mujer que intercedió y pidió 3 días de ayuno y oración al pueblo de Judá para que se arrepintieran y que cancelaran ese decreto como los canceló el Señor en la cruz del Calvario. Ahí miramos nosotros cómo la presencia de Dios está con aquel que le busca en espíritu y en verdad. Miramos cómo Daniel también clamó por ese pueblo cuando iba llevado a cautiverio. Sabía uno que al ponerse a clamar, el enemigo lo va a atacar, porque no está contento con que usted clame por su prójimo, con que usted clame por sus pastores, porque usted clame para que se llene esta iglesia. A veces la fe es escasa y en vez de poner más sillas, lo que hacemos es quitar. Si hoy vinieron 20, mañana pongamos 15. Si hoy vinieron 30, mañana pongamos 10. No. Si hoy vinieron 10, pongamos 50, creyendo que Dios las va a llenar. Unjamos esas sillas, creamos en el Dios Todopoderoso. No es de quitarle, aunque usted unos días mire esas sillas vacías, pero visualice que ya hay gente en ese lugar creyendo en la palabra del Señor. Y trabaje, invite. A veces dice que es que yo invito, pero no viene.
pero más de algún día cae un pez. Cuando usted va a pescar, no siempre trae el bolsón lleno de pescados. Hay días que uno pesca bastante, yo pesqué, y hay días que no pesca nada. Y así es el rebaño del Señor. Hay veces que usted agarra peces grandes y gordos. Cuando se pesca un brujo, mire, no cualquiera lo va a ir a pescar. Pero si usted va creyendo en Dios, que Dios lo va a convertir, el brujo se convierte, el sacerdote se convierte, la monja se convierte y lo llama para que usted vaya a orar por él. ¿Por qué? Porque sabe que hay algo diferente en usted, que está el sello del Señor en su frente y que es propiedad de Cristo. Lo tiene que reconocer el diablo, que usted no es cualquier persona, que usted es un coheredero y heredero del Señor, que es un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido. Ahí en 2 de Timoteo dice, en el 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de toda iniquidad, invoca el nombre de Cristo. ¿Qué necesitamos? Apartarnos de toda iniquidad, declarar que somos cristianos. A veces solo cargamos un carnet, una etiqueta donde dice que somos cristianos, pero nuestro corazón está lejos, nuestras actuaciones declaran lo contrario. Procedemos a veces peor que impíos, conociendo las cosas del Señor. Pero el Señor quiere que ese sello esté en nuestra frente, esté en nuestro corazón, y que fluya su presencia, los ríos del Espíritu de Dios, para compartir el mensaje, para ir y orar por el necesitado, para ir y clamar por aquel que está a punto de alejarse de los caminos del Señor. Llevarle una palabra. Pero a veces lo que hacemos es, hermano, ay, si yo estoy por irme también, le dice. ¿Qué consuelo llevamos? Digámosle a nuestro hermano, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Jehová está contigo, Él te va a ayudar, Él va a pelear tus batallas, Él te va a llenar de tu gloria, de su misericordia, Él va a proveer, Él te va a dar. Alabemos el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que haga un cambio radical en nuestras vidas si no estamos viviendo conforme a su voluntad y su gracia. Porque nosotros ya no somos del mundo y tenemos que aborrecer las cosas del mundo. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado esa potestad, ese privilegio tan hermoso de vernos escogidos de lo más vil y lo más menospreciado del mundo para ponernos en estos lugares por amor a su nombre, en lugares especiales. Una luz no puede ocultarse, una luz se tiene que poner en alto para que brille, para que ilumine. Y tenemos que ser esa luz que ilumine en este mundo de tinieblas. Clamar por tanta maldad, por tanto derramamiento de sangre. A veces decimos, es que yo no puedo, yo no sé qué decir. ¿Cuánto no hay que decir, hermanos? Usted se da cuenta, las noticias llenas de matanzas, de violaciones, de secuestros. Ore por eso. Ore para que Guatemala cambie, para que Guatemala sea luz a las naciones, para que en Guatemala se vea la gloria de Dios, del Dios Todopoderoso que quiere cambiar la vida del ser humano. Pero a veces somos pocos los que estamos clamando, llevando el mensaje. A nosotros nos llaman de Los Ángeles, de El Salvador, de Cuba, para orar.
Y nos han llamado para darnos testimonio también. Estamos orando por gente de Jalapa, de Jutiapa, gente de Escuintla que está pasando problemas serios. Y ahí estamos clamando. A veces 2 horas se nos hacen pocas para estar clamándole al Señor. Pero miramos la respuesta del Señor. Dedíquele un tiempo, un espacio al Señor. Cuando yo vine aquí a Centro de Avivamiento me dijeron, vinieron algunos hermanos queriendo congregarse acá y se fueron. Y me dijeron, es que ahí solo el domingo hay culto y ahí no puede permanecer uno firme porque solo el domingo no se va a llenar uno. Y no tiene usted su casa para orar, le dije. No tiene un radio para escuchar mensajes. No tiene usted, le dije, una Biblia que la pueda leer y su espíritu va a estar lleno. Tengo 9 años, vamos para 10 de estar aquí en Centro de Avivamiento. Y me siento llena de la gloria de Dios, porque mi casa ha servido también para llenarme de su presencia a través de un programa radial, a través de un programa en la televisión, pero no programas del mundo, sino programas cristianos que llenen tu espíritu. Y cuando tú te hincas, cuando tú buscas la gloria de Dios, el Espíritu Santo desciende donde quiera que tú estés. Natanael estaba bajo de una higuera y ahí lo escogió el Señor y le dijo, yo te vi, le dijo, desde que estabas leyendo, y estaba leyendo la palabra. Pero a veces perdemos el tiempo y no le dedicamos nada de tiempo al Señor. Para que usted sienta el sabor de la oración, hínquese o parada, cocinando, clame, cante, que en medio de la alabanza se mueve también el poder de Dios. Por eso los de la alabanza tienen que estar buscando del rostro de Dios, unidos. El diablo quiere ver siempre divididos y toca la alabanza de muchas iglesias. ¿Por qué? Porque sabe que allá hay libertad. Ahí hay sanidad también en medio de la alabanza, porque tenemos un Dios que es un Dios alegre. Dios no es triste, Dios se goza en medio de la alabanza. Así como puede llorar con nosotros, como lloró cuando Lázaro murió, así también se goza y se ríe con nosotros. Aleluya. Todo es que nosotros nos dispongamos a buscar la presencia del Señor. Como dice San Mateo ahí en Timoteo, en 1 de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Le está hablando al pueblo de Dios, que lo está exhortando a que haga oraciones, a que haga rogativas, a que haga acción de gracia. Cuando Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas, tenemos que llegar y decirle, gracias Señor por lo que hiciste. Gracias porque me liberaste. Gracias Señor porque me mostraste, Señor, que me pusiera a clamar cuando el enemigo iba a atacar. Yo ya estaba clamando, pidiéndole a Dios, y las cosas no pasaron como el enemigo las tenía determinadas que te sucediera. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba clamando, cubriéndote bajo la sombra del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, poniéndote bajo las alas de ese Dios todopoderoso que vive y reina para siempre. Cuando le empezamos a tomar ese sabor a la palabra, ya no queremos salir de ella. El enemigo queda derrotado porque dice, aunque le diga que, aunque le ponga sueño para que la lea, la sigue leyendo. Aunque le ponga sueño para que ore, más hora. Entonces mejor voy a ir a ver a quién molesto. Y se va para otro lado, a adormecer a otro. Pero por eso nosotros tenemos que estar armados con la armadura de Efesios 6, poniéndonos el yelmo de salvación, la coraza de justicia, tomando el escudo de la fe, la espada que es la palabra, ciñéndose con el cinto y poniéndose el calzado para caminar y hacer las buenas nuevas del Señor a la cual nos ha llamado.
Levántate, dice, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levantémonos de ese adormecer espiritual. Levantémonos en oración. Clame, aunque sea por 2, 5 minutos, y de ahí usted va a ser un gran orador. Va a ser un gran intercesor que va a aprender a pelear esas batallas tomado de la mano del Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves con libertad, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos llenas de esa presencia maravillosa, Señor, de los cielos. Envía esos ángeles, Padre, para que pongan ese sello, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor, de los cielos que están en este lugar, Padre. Esa señal de intercesores, Señor, de los cielos. Ese sello del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.